Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos a un evento más acá en Escribiendo Código. Primero que todo, obviamente darle las gracias a estas personitas tan agradables, tan generosas, que siempre están participando, siempre están promoviendo, siempre están compartiendo conocimiento, que siempre están fomentando a que estas cosas pasen, que es interesante venir, contar nuestras experiencias, escuchar vuestras experiencias y que la próxima vez no solamente sea yo, sino sea alguno de ustedes, por ejemplo, por aquí, o por ahí, o por allí, que estén aquí dando una charla. Así que primero que todo, un aplausito para Next Digital y Sirviendo Código. Pero hoy venimos a hablar de cuando el ego se disfraza de lógica. Y acá quiero empezar comentando 3 momentos de mi carrera profesional que me han cambiado un poco mi manera de ver las promociones y de ver un poco del crecimiento profesional que teníamos, ¿no? Pero antes de empezar, quiero hacer un disclaimer, que esto lo hago en casi todas las charlas, pero que es súper importante que lo tengamos en cuenta, que es que tu trabajo no te define. Es decir, no sos mejor o peor persona si sabes Clean Architecture, no sos mejor o peor persona si haces testing, no sos mejor o peor persona si conoces el último framework de moda. Lo que realmente define si sos mejor o peor persona es cómo tratas a tus amigos, a tus mascotas, a tus familiares, a tu pareja, a tus hijos. Eso creo que es lo más importante que tenemos que tener en cuenta. Aún así, no creo que nadie quiera venirme a escuchar hablar de dinámicas familiares, así que vamos a centrarnos en un poco más la parte profesional. Pero como me gustan los disclaimers, también traigo otro. Que el otro es promocionar no es obligatorio. Hoy vamos a estar hablando y vamos a intentar hablar de cómo podemos potenciar o cómo podemos controlar un poco o ser más conscientes de nuestras promociones, pero aprendamos y normalicemos que promocionar no es obligatorio. Tenemos que aceptar que hay momentos en nuestra vida que queremos estar más estables, podremos seguir mejorando, constantemente vamos a mejorar en nuestra carrera, vamos a mejorar en lo que hacemos, incluso en el nivel de seniority que estemos, pero que no hace falta siempre promocionar, porque venimos con un montón de TikToks, un montón de vídeos que te dicen que siempre hay que estar luchando por avanzar, por cada vez más, por hacer más flexiones, por despertarte a las 5, a las 4, a las 3 de la mañana y hacer 2000 burpees, pues eso tenemos que intentar normalizar, que hay momentos en la vida que uno querrá promocionar y hay momentos en la vida en los cuales uno pues, quiere mantener las responsabilidades que tiene, porque tiene otra vida, porque tiene dependencias con familiares o porque simplemente quiere tirarse a ver Netflix y nada más, ¿no? Entonces tenemos que normalizar el que no hace falta promocionar. Pero como aquí queremos hablar de promociones, pues hablaremos. Entonces, uno de los primeros momentos así catchy que me hicieron en mi carrera profesional fue que yo soy una persona que ejecuto mucho. Sí, yo soy IC, soy individuo contributor dentro de mi empresa, soy programador básicamente, y ejecuto mucho. Yo veo una tarea, la agarro y la hago. Cuanto más compleja es, más ganas tengo de agarrarla, hacerla. Si veo un problema, pues creo las especificaciones técnicas, la implemento, la testeo, la pongo en producción. Eso normalmente está muy bien, ¿no? Ejecutar y demás, pues es algo bueno. Pero a veces no. Es decir, ustedes piensan que siempre es bueno. ¿Hay alguien que piensa que en algún momento puede no ser bueno? Para mí, personalmente, como carrera, de que yo esté todo el tiempo ejecutando. ¿O se les ocurre alguna razón por la cual no debería hacer eso? Por no petar, esa es una de las mejores respuestas. Pero también porque a veces no es tu responsabilidad. Es decir, cuando vos trabajás en una empresa y a mayor escala es esa empresa, pues hay distintos roles. Hay veces que tus roles es un poco de ejecutar, otras veces es un poco de definir estrategia y otro es ayudar a que otras personas ejecuten, ¿no? Siempre dicen que hay como 2 momentos en tu carrera. Un momento que es la de brillar y otro que es la de iluminar a otros. Y en este momento, cuando a mí alguien me dijo, Nico, no estás iluminando. Y ahí fue cuando dije, vale, joder, yo pensaba que yo estaba haciendo lo mejor que tenía que haber hecho de ser muy productivo, pero realmente le estaba quitando oportunidades a otras personas para que pudieran crecer, para que pudieran mejorar, para que pudieran, yo qué sé, de una forma, tomar ventaja de todas las cosas que yo a veces podría haberles explicado, ayudado y acompañado, ¿no? Yo esperaba que esta frase, este momento chic que me hicieron, me lo dijera mi manager. Eso yo hubiera esperado. Pero, lamentablemente, no pasó. No fue mi manager quien me lo dijo. Y eso me hace pensar otras de las cosas importantes y que son un poco lo que de mis lemas personales que yo intento tener siempre. Y es, como dijo este señor Epicteto, que tiene algunos años ya, la única cosa que está en nuestro poder es nuestra actitud hacia lo que nos sucede.
Y esto creo que es súper importante y esto a mí me ha ayudado muchísimo a seguir pensando en mi carrera, que yo no puedo controlar lo que pasa, yo no puedo controlar lo que pasa en los demás, pero sí que puedo controlar lo que hago yo, sí que puedo controlar cómo me afectan las cosas a mí. Entonces, yo me podría haber enfadado y haber dicho, joder, es que mi manager, es que mal manager porque no me ha dicho esto que yo necesitaba escuchar. Pero no fue así. Entonces, ¿qué hago? Cuando mi manager no me puede, o proactivamente no me da ese feedback que necesito, pues lo pido, ¿no? Y al pedirlo, lo que hago es intentar entender, esta pregunta, de intentar saber qué es lo que puedo hacer yo sin tener en cuenta a los demás, me llevó a la primera pregunta que quiero que nos llevemos hoy. Una de tres, que es, ¿qué se espera de mí? La forma más fácil es pedir feedback, ¿no? Primero que es muy importante saber qué se espera de mí porque nosotros pensamos que creemos que sabemos lo que se espera de nosotros. Es más, ese pequeño ego que tenemos dentro de nosotros nos dice, yo sé exactamente lo que tengo que hacer, pero muchas veces no coincide con la realidad. Muchas veces uno está pensando que tiene que hacer A, B y C cuando hay que hacer solamente C y D y E. Entonces, cuando uno no tiene claro exactamente qué es lo que se espera de uno, uno va a hacer dos cosas, lo que se le da bien y lo que le gusta, que a veces puede coincidir con lo que la empresa espera de vos, pero normalmente no. Tenemos que ser conscientes y tenemos que asegurarnos de entender qué espera la empresa de nosotros. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues fácil, pidiendo feedback. Acá no me voy a centrar mucho porque yo imagino que todos los que estamos acá, este es un mundo, un sector en el cual todos estamos bastante acostumbrados a dar feedback, y a recibir, espero. Pero hay una cosa que sí que es importante, que es la de los sesgos. Cuando trabajamos, cuando damos feedback y también cuando nosotros recibimos feedback, saber detectarlo. No hay ningún problema con tener sesgos, todos tenemos sesgos. Lo importante es saber detectarlos para intentar cambiarlos, ¿no? Yo imagino que la mayoría conocemos un montón de sesgos, como puede ser el sesgo del ancla, ¿no? Que esto es la primera impresión que te da una persona, es con lo que te quedas. Es decir, imagínate que yo te caigo mal, yo te caigo mal, y entonces llego un día a la oficina y con café, y vos vas a pensar, joder, este cabrón de Nico que viene aquí a intentar comprarnos a todo el mundo con la mala persona que es, pero va, ¿cómo haces esto para intentar caer bien? Pero si al contrario, yo te caigo bien desde el principio, vas a decir, oh, qué majo Nico, que viene aquí, encima trae café y demás. Esos son anclas y son sesgos que tenemos, que son normales, los tenemos. Lo importante es que cuando vayamos a dar feedback, intentemos parar y reflexionar de esos sesgos que tenemos. También tenemos el sesgo de confirmación, que eso nosotros le damos más credibilidad y más importancia a aquellos fundamentos, a aquellos argumentos que estén alineados a lo que nosotros pensamos. También tenemos otro que me gusta mucho recalcarlo porque creo que no todo el mundo lo conoce y es muy importante, que es el sesgo de género. Hay un estudio, que nunca me acuerdo si fue Harvard o una de estas universidades que hizo, que dijo que el feedback que se le suelen dar a las mujeres es más genérico y menos específico que el de los hombres. Igual, no pasa nada por tener sesgos, lo importante es saber reconocerlos y trabajar en ellos. Cuando nosotros damos feedback, tenemos la oportunidad de ayudarle a esta persona a que crezca en un punto determinado. Si de repente a mí alguien me dice, no, mira, resulta que no sabes Java y tenés que trabajar en Java, pues es algo que yo me llevo y puedo aprender, porque es algo muy específico. Pero el feedback que se suelen dar a las mujeres, no solamente los hombres, sino incluso las mujeres entre sí, suele ser como más vago. Suelen ser cosas como más, vale, pues tiene que mejorar en programación, pero son cosas como muy genéricas que están haciendo que la persona que recibe el feedback no tenga una acción, no tenga algo específico que pueda cambiar. Otra vez he dicho lo mismo, no importa tener sesgos, lo importante es que cuando hagamos feedback, paremos y revisemos lo que hemos escrito para detectar esos sesgos que tenemos y poder mejorarlos y trabajar y darle un feedback que realmente sea bueno. Nosotros en Eventbrite hay una cosa que me gusta mucho y es, en las entrevistas que tenemos, tienen un montón de fases, estas entrevistas largas que suelen ser 5 o 6 entrevistas, cada una son de personas diferentes y después nos juntamos todos y hacemos lo que llamamos el debrief y analizamos entre todos si esa persona encaja en la empresa, si aporta lo que nosotros esperamos que aporte y demás. Pero una de las cosas interesantes que hacemos es que cuando damos nuestra valoración tenemos que decir los sesgos que hemos encontrado durante la entrevista. Yo, de repente, el otro día tuve una entrevista de un argentino y, a ver, yo tengo el sesgo de afinidad. Ahí estábamos congeniando un montón porque, joder, empezamos antes a hablar de la entrevista, de en qué barrio vivía en un barrio cerca mío, no sé qué, no sé cuánto. Al final yo dije, joder,
tal vez yo aquí tengo un sesgo porque me ha caído muy bien esta persona y tal vez no es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces, sí que intentamos ser lo suficientemente conscientes para intentar detectarlos. Vale. Del feedback, yo creo que la mayoría lo conocemos. Lo que no sé si todo el mundo conoce lo que son las matrices de competencias. Eso no todas las empresas lo tienen, pero si no lo tienen, es importante que intentemos trabajar en ellas. Al final, la matriz de competencias lo que te dice es todos los niveles de seniority que tenés, un montón de dimensiones sobre las que trabajar, de habilidades, y te dice qué se espera en cada uno de esa matriz, de tu nivel, qué se espera. Por ejemplo, es decir, en este caso tenemos, yo qué sé, dimensiones parte de las dimensiones que tenemos en nuestra empresa es el scope de influencia que vos tenés, el ownership que tenés, la ambigüedad que tenés, la técnica complexity, comunicación y otras cuantas. Es decir, por ejemplo, si nos centramos en el scope of influencia, el scope of influence, no sé cómo es en español, el círculo, no sé, X. Cuando uno empieza a trabajar, lo normal es que tal vez el scope de influencia seas vos mismo. ¿No? Al final vos no estás generando scope en otras personas, pero a medida que vas creciendo, ya sos senior, seguramente tu scope de influencia, lo que vos tenés que influir es en tu equipo, y ya llegará un momento en el cual pues, seas el líder supremo y tu scope será la empresa completa, ¿no? Entonces vos tenés que saber exactamente en qué nivel estás y qué es lo que se espera en los siguientes niveles y por dónde estás. Por ejemplo, en el tema de comunicación, cuando vos estás empezando, la comunicación que tenés normalmente va a ser entre tus compañeros, vos y tus compañeros, que es una comunicación que va a ser muy natural. Pero a medida que vayas pasando los siguientes niveles, pues tu comunicación va a tener que ser mucho más orientada a la audiencia que vas a tener. Vas a tener que hablar con el CTO, vas a tener que hablar con el CEO, gente de producto, pues vas a tener que saber transformar todo tu palabrerío de base de datos y de movidas técnicas que tenés a otro nivel. Y eso son habilidades que vamos a tener que ir aprendiendo, que van definiendo exactamente en qué rol estás, qué es lo que se espera de vos un poco, que era la pregunta que queríamos resolver. A mí me gusta mucho trabajar con esta matriz de competencias porque eso te puede dar lo que yo llamo la carta del FIFA, que vos podés decir dentro de tus habilidades cuál es la puntuación que vos tenés en cada momento. Como esto la verdad que no suele ser muy profesional, normalmente la gente lo suele poner con este gráfico que yo creo que se llama gráfico de radar o algo así, ¿no? ¿Cómo? Radial. Perfecto. Y entonces acá más o menos uno puede ver, normalmente esto suele orientarlo, por ejemplo, a las tendencias de power skills, porque no me gusta llamar soft skills, porque son skills que te empoderan, está un poco más a la izquierda, entonces puedes ver un poco cómo tenés que trabajar y en qué puntos tenés que trabajar. ¿Por qué? Porque es muy importante saber que vos podés estar haciendo un muy buen trabajo, pero aún así fracasar en tu rol. Porque, además, yo tenía un compañero, que se llamaba Antonio, que era muy bueno, además él también programaba en Android, trabajaba un montón, hizo un montón de cosas súper top dentro de la empresa. Había mejorado los tiempos de compilación, había creado un sistema de diseño súper escalable, había metido nuevas arquitecturas, nuevos lenguajes y demás. Aún así se le echó. Y se le echó con toda la razón del mundo, porque él no trabajaba en un equipo de plataforma. A él le gustaba mucho hacer cosas de plataforma, pero él estaba en un equipo que tenía que sacar producto, que tenía que sacar nuevas funcionalidades. Y yo siempre abogo que si uno quiere puede hacer más cosas de las que tiene que hacer dentro de su scope, pero todo lo que haga extra suma. Todo lo que tiene que ser su responsabilidad multiplica. Y entonces, por mucho que vos tengas 1 millón por 0, sigue siendo 0. Entonces, a esa persona obviamente se le dio feedback un montón de veces, diciéndole que tienes que centrarse un poco primero en las features y después hacer todo lo que quiera, pero no lo hizo. Y al final se terminó echando. Y eso es complicado porque después el resto de gente que se queda en el equipo, lo que veían es que era una persona que trabajaba un montón. Y entonces, después es difícil explicarlo, es difícil justificarlo, y eso, pues habrá habido problemas de su manager que tenía que trabajarlo un poco más. Pero lo importante es que por mucho que vos creas que estés haciendo un buen trabajo, pues tenés que asegurarte de si eso es lo que se espera de vos. Y esa es la pregunta que quiero que nos hagamos. Y que me gustaría que esta noche, o mañana, o algún día de esto, cuando estén trabajando, digáis, vale, voy a preguntar y voy a intentar averiguar de verdad qué es lo que se espera de mí. Porque seguramente eso va a hacer que generéis mucho más impacto y tengáis mejor percepción de vuestra carrera profesional. El segundo punto que me marcó un poco en la carrera, yo estaba trabajando en una empresa y
Y había sido un año muy bueno para mí. Había sido un año que yo era top committer de todo el repositorio en el que trabajaba. Era una de las personas que tenían mayor tasa de tickets cerrados, menor tasa de bugs. Entonces yo llegué ahí al ciclo de promoción a hablar con mi manager y digo, vale, ya está. Me van a dar esta promoción porque llevo trabajando un montón, además había participado en un montón de incidentes y cuando llego, estoy hablando, lo primero que me dice mi manager es, lo siento, que sepas de entrada que no va a haber ningún tipo de promoción. Y ahí volvimos otra vez a pensar lo mismo de antes, ¿no? La única cosa que está en nuestro poder es nuestra actitud hacia lo que nos sucede. Y ahí dije, vale, yo no puedo cambiar esto. Al final, normalmente uno cuando la decisión ya está tomada, no puedo hacer nada. Y ahí tengo dos opciones. Uno, irme otra vez a mi sitio y empezar a decir, joder, qué empresa de mierda, que aquí no me valoran, vaya manager que no sabe gestionarme. O decir, vale, ¿qué puedo hacer yo para construir mi promoción? Y ahí digo, vale, ya no voy a dejar esto al azar, no voy a dejar que mi creencia de qué es lo que tengo que hacer para poder promocionar esté ahí. Voy a ver cómo puedo construir mi promoción, ¿no? Y acá, como me encantan los disclaimers, hay otro disclaimer que me gusta mucho, es que no te promocionen no significa que no tengas las habilidades de ese siguiente rol. Es decir, hay veces que no te promocionan, no consigues esa promoción, primero porque no tenés las pruebas suficientes. Imagínate que para pasar al siguiente nivel que tenés, lo que necesitas es haber gestionado 3 proyectos multi-equipos. Vale, tal vez has hecho 2, pero necesitas 3. Entonces todavía no tienes esa tercera prueba. O tal vez puede ser que lo que necesites es, vos estás teniendo estas habilidades y lo has demostrado en los últimos 3 meses, pero se espera que sean los últimos 6 meses. Entonces vos tenés las habilidades, pero todavía no has sido capaz de demostrarlas en el tiempo que sea necesario. O, que esto también pasa mucho, que has conseguido todo, has llegado a tener el nivel que tenías durante el tiempo que tenías, con las pruebas que tenías, pero estás hasta aquí. Es decir, has tenido que echar un montón de horas extra, has tenido que estar trabajando mucho más de lo que se esperaba, te estás a punto de quemarte. Estás a puntito del burnout. Y al final eso hay que tener mucho cuidado porque cuando uno promociona, a vos ya no te van a valorar o no te van a evaluar por lo que hacías antes, te van a evaluar por el nuevo rol. Y si vos ahora en el nuevo rol llegaste muy justito y estás saturado, como bajes un poquito el freno, como frenas un poquito, bajes el nivel, vas a estar en de performance. Y al final, intentar esa promoción lo único que ha hecho es que ahora tengas una mala performance cuando antes estabas siendo una persona excelente. Para esto, para intentar yo controlar un poco qué es lo que quiero conseguir, utilizo una dinámica, que eso a veces hacemos dinámicas un poco más en grupo, pero la hago yo internamente, que es Remember the Future. Yo lo que hago es me traslado, todavía no físicamente, porque no se puede viajar en el tiempo, pero mentalmente me traslado hasta el momento en el cual va a existir esta promoción, este ciclo de promociones, y voy a decir, vale, si yo ahora te tengo que escribir un documento y mi manager y todas las personas que estén involucradas para esta promoción van a aprobarme este documento, ¿ese documento qué diría? Pues tal vez ese documento diría, vale, sería suficiente si yo soy el driver de un proyecto across team, si también lidero otro proyecto, si soy el guía de otros 3 proyectos de otro equipo. Además, he mentorizado a 2 personas y he mejorado el crash rate de la aplicación al 99,99%. Vale, si yo considero que eso podría ser suficiente para conseguir esa promoción, me lo escribo en un papel. Y ahora lo que hago es volver al 2025, o al momento donde estamos ahora, y decir, vale, voy a trabajar en conseguir todo esto. Porque muchas veces uno se deja llevar. Se deja llevar por, pues te llega un proyecto y empiezas a trabajar y demás, pero ahí no estás teniendo vos el control de cómo querés construir tu carrera. Porque tal vez, por casualidades de la vida, te llegan, en vez de un proyecto y 3, te llegan 6 proyectos aquí. Y esto ya no estás demostrando que también sos capaz de liderar y de ser el driver. Entonces vos sos la persona que tiene que decir, vale, hablar con tu manager, salir incluso de tu equipo y buscar otros proyectos que digan, vale, ¿quién necesita un proyecto de driving de algo que vos sepas? Pues vos vas a buscar, vos hablas con gente. Después vamos a hablar, bueno, vamos ahora, antes hablamos de mentorship. Yo creo que el mentorship todo el mundo más o menos lo conoce. No sé si todo el mundo también conoce lo que es el sponsorship. El sponsorship se parece mucho al mentorship, pero así como el mentorship pueden ser que una persona pues, mentoriza de cualquier forma, ya sea a nivel técnico, a nivel de carrera, a nivel de empresa, a nivel de lo que sea, uno a uno,
y uno le transfiere un poco de conocimiento a la otra persona y es para que esa persona crezca. En el sponsorship es un poco más invisible. Es un poco, si yo tengo un sponsor, es una persona que normalmente está en proyectos o en reuniones que yo no puedo estar porque están en otro nivel, y es una persona que aboga para intentar conseguirme esas oportunidades que yo necesito. Es decir, tal vez yo no soy driver de un cross-team project porque no veo esos proyectos. Yo no soy capaz de, cuando los veo, ya están adjudicados, ya están todos movidos por ahí, pero si yo tengo un sponsor, alguien que esté a este nivel de definición, cuando salga uno va a decir, che, este proyecto le puede interesar a Nico. Te escribe, ¿te interesa? Sí. Y esa persona dice, delante de todo el mundo, yo creo que este proyecto puede ser para Nico, y te lo pone. Y al final es una forma de ayudarte a encontrar esas oportunidades que no sos capaz de ver porque todavía no estás en ese nivel, hay una puerta que todavía no te deja ver todo lo que vos podés aportar. Vale, esto es a nivel de resultados. Vos ya creaste tu plan de las cosas que querés conseguir, pero es a nivel de resultados. Y normalmente las promociones o incluso las subidas salariales o incluso la performance en general de las empresas tienen dos partes. Tiene la parte de resultados y tiene la parte de behavior. Es decir, no solamente tenés que aportar buenos resultados, sino que también tenés que ser un ejemplo dentro de tu rol para seguir adelante. La forma más fácil de hacerlo es algo que todos tenemos muy accesible, pero nunca miramos, que son los valores de las compañías. Los valores de la compañía muchas veces pueden parecer florituras, pero realmente cuando ya las empresas lo tienen de verdad definido, lo que es una guía para saber cómo deberías comportarte o qué es lo que se espera de vos desde el nivel de comportamiento. Por ejemplo, yo qué sé, nosotros estamos en Twenty. Yo cuando trabajé en Twenty teníamos 10 valores. Uno de ellos era el Go Big o Go Home. Y esto era un proyecto, siempre lo pongo de ejemplo, porque era algo que ya estaba literalmente dentro del ADN de la gente que estaba en Twenty. Cuando de repente alguien te planteaba una solución y era una solución un poco tibia, un poco de, vamos a intentar a ver qué pasa por aquí, y era no. Si vamos a hacer un proyecto, tenemos que ir a por todas. Vamos a intentar a impactar a la mayor cantidad de usuarios, a intentar ver que esto funcione lo más grande. Y era algo que a mí me gustaba mucho porque lo ponías en PRs, lo ponías en charlas, estabas en una meeting y lo decías. Al final era algo que a todo el mundo le decía chic y decía, bueno, vamos a ir a por todas. Por ejemplo, aquí en Next Digital, uno de los valores que tienen es compartir conocimiento. Entonces, si vos estás trabajando en una empresa que su valor es compartir conocimiento, hacelo. Seguramente cuando llegue el momento de la performance, si vos has dado charlas dentro de la empresa, has dado charlas fuera de la empresa, es algo que se va a valorar. Si todo lo que vos estás haciendo, incluso dentro de la empresa, es algo que puede aportarle a otras personas, también compartilo, porque es uno de los valores de la empresa. La empresa va a ponerte un check y va a decir, ostras, qué guay, este es el tipo de personas que yo quiero trabajar aquí, y que se conviertan un poco en el ejemplo del resto de la empresa. También otros valores que podemos tener, por ejemplo, en Eventbrite. En Eventbrite, donde estoy yo trabajando, uno de los valores es Tech Ownership. Y con esto hay una anécdota muy graciosa, que fue cuando apenas entré en la empresa. Había un equipo que estaba haciendo algunas cosas un poco raras. Estábamos en una charla y estaba yo hablando con el VP de ingeniería. Y digo, no, porque además este equipo tiene el README que no está actualizado, entonces no está poniendo bien cómo tiene que ser la forma de desplegarlo y no sé qué y no sé cuánta. Y me para el VP y me dice, para Nico, ¿sabes? Vos, si dijiste que estás equivocado, es porque sabés cómo hay que hacerlo de verdad. Digo, sí, claro que sé. Y dice, ¿por qué no lo has hecho? Porque no lo has hecho tú y lo has cambiado tú. Digo, ¿pero qué era de esto? Y empezás ahí y decir, vale, todo lo que te diga ahora van a ser excusas. Realmente, ¿cuánto me hubiera llevado a mí parar y decir, voy a cambiar esto, que eran 4 líneas, lo cambio, le pongo una PR, que la gente me lo revise y lo haga? Y eso también fue otra de las cosas que me cambió y digo, vale, yo ahora todo lo que hay intento trabajar en ello, intento coger ese ownership. Y al final es algo que a nivel de comportamiento se valora un montón. Y yo ahora sé que mi VP me valora muchísimo por ese tipo de cosas. De repente él dice, pues aquí estamos gastando mucho dinero. Y son cosas que él lo tira, además el cabrón lo tira esperando que alguien lo recoja. Y dice en plan, joder, si yo tengo la capacidad y la posibilidad de hacerlo, lo voy a hacer. Y al final creo que eso en mi empresa, porque el Tech Ownership es uno de los valores, se valora un montón. Y al final, esto también lo he comprobado, porque después en las performance es una de las cosas, de los puntos claves que a mí siempre me dicen, joder, tiene mucho ownership, nunca se esconde, al final cuando hay algo que hacer, pues vamos y lo agarramos, ¿no? Entonces, una vez que somos capaces de conseguir nuestros resultados y somos capaces de controlar también nuestro comportamiento, ya sí que podemos empezar a pensar en responder cómo construyo esa promoción. Vale.
Y el tercer punto que me cambió un poco de pensar fue un punto mucho más nimio, por decirlo de alguna forma, pero me hizo pensar bastante. Y esto era cuando yo estaba trabajando en una empresa que se llama Sun Microsystem, que yo creo que algunos lo conoceréis, pero no voy a preguntar a los jóvenes porque solamente ni siquiera tendréis ni idea qué significa Sun Microsystem, que era una empresa de las más importantes en su momento, que la compró Oracle y desapareció. Pero era una empresa guay, no era una empresa de estas modernitas. Estamos hablando de hace muchos años y ya tenían hay metodologías ágiles, ya trabajaban con bonus, se preocupaban mucho por la gente. Y entonces yo llevaría como unos 5 meses trabajando ahí y de repente llegó el momento de la revisión salarial. Y yo veía que todo el mundo que salía de la charla con el manager, 7% de subida, 8% de subida, 15% de subida. Y yo decía, vale, de media un 11,3 tendré que tener mínimo. Y entonces voy, hablo con él y digo, vale, sí, la subida, no sé qué, no sé cuánto. Y me dice, no, tú no tienes subida. Digo, ¿cómo que no tengo subida? Me dice, no, tampoco tienes bonus. Digo, ¿por qué? Dice, porque nadie que lleve menos de 6 meses en la empresa puede tenerlo por política. Y yo dije, me cago en la puta. Y yo con todo lo que estaba emocionado que estaba, yo ya estaba en mi cabeza gastando el dinero que no tenía. Yo estaba diciendo, joder, estas zapatillas me van a caer seguro. Y ahí fue cuando dije, vale, yo creo que el problema, otra vez, no fue que la única cosa que está en nuestro poder es nuestra actitud hacia lo que nos sucede, y es, vale, me puedo quejar o puedo decir por qué yo creía eso. ¿Y por qué era? Porque no entendía cómo funcionaba la empresa. Y eso es la siguiente pregunta. ¿Cómo funcionan las empresas? Y eso tenemos que entenderlo. Para poder crecer en una empresa, tenemos que entender cómo funciona. Y acá volvemos otra vez con los disclaimers, porque el tercer disclaimer dice que no todo lo justo sucede, ni todo lo que sucede es justo. Y muchos, algunos ya lo habrán vivido, otros lo vivirán. Las empresas, por muy guay que sean, por muy bonitas que parezcan, por un montón de perks excelentes que tengan, la cagan, y la cagan mucho. Y todos, seguramente los que tengamos una edad, hemos vivido de eso de, no, este año no hay promociones. Y de repente después te escuchás a los 2 meses que a no sé quién le han promocionado, o no hay subida salarial, y después te enterás que a no sé quién le han subido el salario. Es decir, las empresas cometen un montón de errores, pero volvamos otra vez a lo mismo. Son cosas que nosotros no podemos controlar. ¿Te molestarán más? ¿Te molestarán menos? Bueno, pues tenés que vivir con ello porque no es algo que puedas hacer. Lo que sí puedes hacer es trabajar en la parte que a vos te toca. Vale. Y entonces, primero es hacer un análisis para entender cómo funcionan las empresas. Para mí tienes que primero pensar vos por qué querés esa promoción. ¿Por qué quiero esa promoción? Bueno, porque quiero dar mi siguiente paso. O bueno, porque espero que se reconozca todo mi esfuerzo. He estado trabajando un montón de tiempo, espero que se reconozca. Porque quiero poder validar mi autoridad. Eso es algo que yo llevo haciendo y quiero poder validar mi autoridad para poder que las cosas se muevan. Necesito validar esa autoridad. O, joder, seamos sinceros, porque soy muy bueno en lo que hago. Sí, y esto tenemos que ser conscientes que si somos buenos, somos buenos. Pero acá hay un problema, que para mí esto es lo que llamamos que cuando el ego se disfraza de lógica. Porque son todas razones completamente válidas, pero son válidas para nosotros. Son válidas desde nuestro punto de vista. Son válidas emocionalmente para nosotros. Pero eso no es cómo funciona la empresa. ¿Cómo funciona mi empresa? Por ejemplo, no mi empresa actual, sino cómo funciona mi empresa a nivel conceptual, lo que vos tengas que pensar cómo funciona la empresa en la que estás. Nosotros, así como trabajamos por dinero, ellos también nos pagan para que generemos impacto, para que movamos cosas. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que ser conscientes que el eje de motivación para una promoción no soy yo. Es decir, no es yo quiero validar mi autoridad, no es yo quiero poder tener acceso a determinadas herramientas. No, tenemos que cambiar ese eje a cómo puedo generar impacto yo con este rol. Es decir, si la empresa me promociona, ¿qué es lo que se va a llevar? ¿Qué es la ventaja que va a tener? Y eso es lo que tenemos que pensar nosotros y lo que tenemos que trabajar. Es decir, tenemos que dejar de ver la promoción como un premio a lo que yo he hecho, sino como una responsabilidad. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es tomar la responsabilidad de esto y a partir de ahora me lo voy a quedar yo. Despreocúpense de la empresa porque yo soy el que se va a encargar de hacer esto. Y ahí es cuando puede tener un poco más de sentido desde el punto de vista empresarial esa promoción. Siempre, vale, había una necesidad y ahora Jorge es el que se encarga de hacer esto. Ya no me preocupo más, porque ya es Jorge el que se encarga. Antes lo hacía como favor, ahora no. Ahora es su responsabilidad. Vale. Ya se me fue. Aquí. Vale. Otros motivos por los cuales, yo creo que se me lió una slide, ya no eran las razones por las que yo quiero esa promoción, sino las razones por las cuales yo creo que me merezco
esa promoción. Es por ahí porque puedo influir a más equipos, no solamente al mío, estas son las razones que podrían tener más sentido, ¿no? Si yo quiero promocionar. Es en plan, si yo quiero promocionar porque así puedo influir a más equipos y no solamente al mío. Si yo estoy en mi rol, pues tal vez no tengo acceso a participar en proyectos cross-platform. Y eso puede ser una buena razón que a la empresa le va a encajar. Porque quiero dedicar más tiempo a mentorías. Tal vez vos, no sé, en tu empresa, pues si eres senior, si eres software engineer 2, no tenés la capacidad de hacer mentorías y querés hacer mentorías, pues entonces necesitas subir de nivel. Es una de las tantas razones que puedes tener. Porque puedo representar al equipo en espacios donde hoy no estamos. Vale, yo con este rol puedo acceder a otro tipo de reuniones, puedo acceder a otro tipo de proyectos que antes no podía acceder y mi equipo no tenía representación ahí. Y es una de las razones que pueden hacer que yo quiera esa promoción. Son razones por las que yo quiera, desde el punto de vista de la empresa, obviamente. O que quiero definir el contexto y no solamente las soluciones, que muchas veces cuando uno es software engineer 2, por ejemplo, te llega una solución ya hecha y vos lo que haces es explicar. Llegará un momento en el cual lo que vos querés es también ser el que define esas estrategias y demás. Y entonces, aún así, no son razones por las que conseguir, pero sí que son razones válidas, un poco más válidas, por lo menos para mí, de por qué queremos esa promoción. Y una vez que nosotros empezamos a cambiar ese chip de centrarnos en nosotros y centrarnos en cómo podemos aportar a la empresa, vamos a ir consiguiendo ese behavior, vamos a ir consiguiendo un montón de cosas, la gente te va a empezar a mirar de otra forma y vos vas a ya convertirte en esa persona que puede hacer que consiga esa promoción. Luego tenemos las razones por las cuales yo creo que me merezco esa promoción, ¿no? Y es, vale, yo trabajo con foco y consistencia, cumplo con lo que se espera de mí y aporto más allá de mi rol actual. Estuve completamente involucrado en cada proyecto, incluso en los más exigentes. Estoy trabajando a nivel de otros que ya tienen ese rol. Estos son cosas que nosotros creemos que son razones válidas para poder promocionar, pero las verdades que duelen es que siguen estando centradas en nosotros mismos. Es decir, siguen basándose en la recompensa en lugar de la consecuencia, en lugar de decir, vale, mi siguiente rol va a venir automáticamente cuando yo cumpla una serie de hitos, cuando yo cumpla todo el proyecto que yo me haya hecho, cuando yo tengo el behavior que tenga que llegar. Entonces, esperarlo más como una consecuencia que como una recompensa. El de trabajo con foco y consistencia cumple con lo que se espera de mí y aporto más allá de mi rol, pues eso sigue estando centrado en uno. Y muchas veces esto puede ser incluso mal gestionado. Es decir, puede ser que no seas capaz de organizarte bien y entonces le tengas que dedicar mucho más trabajo al que realmente estás dedicándole. No me está dando razones reales que estés moviendo aguja, que estés impactando de verdad en la empresa. O estuve involucrado en cada proyecto, pero eso tampoco me está indicando exactamente cuál fue tu nivel de impacto. Es decir, ¿sin ti el proyecto habría salido? Tal vez sí. Si no estás aportando realmente lo que tenga que hacer algo diferenciador, ¿no? O que lo he escuchado mucho y para mí es uno de los más conflictivos, es el de estoy trabajando al nivel de otros que ya tienen ese rol. Y esto tenemos acá principalmente dos problemas. Uno, que nos estamos comparando con alguien. La comparación siempre es mala, porque genera envidia, genera frustración, genera ese sentimiento un poco de no maldad, pero sí que un sentimiento negativo en cualquier tipo de comparación. Y después el otro problema es que nosotros realmente no sabemos qué está pasando ahí. Muchas veces nosotros lo que estamos haciendo es mirar como por la rendija de una puerta lo que está haciendo la otra persona, pero hay parte que no vemos. Entonces, tal vez puede ser que esa persona, en lo que tú ves, no esté performando o esté performando a tu mismo nivel y demás, pero lo que no estás viendo es que después también hace un montón de cosas que vos no estás haciendo porque no estás en ese rol. Puede ser que tal vez tenga una mala racha, tal vez lo que ha pasado es que se ha separado, que tiene problemas en su casa, su familia, tiene una persona en la familia y ha bajado su nivel. Y eso no significa que vos puedas compararte con esa persona. O incluso lo que puede ser es que esa persona de verdad esté under performance. Yo conozco mucha gente que decía, joder, pero yo hago mucho más que esa persona. Pero es que esa persona, nadie lo sabía, pero ya tenía 2 toques de que estaba under performance y que tenía que trabajar más. Entonces, el demérito de una persona no hace que tu mérito sea aún mayor. Y eso es lo que provoca la comparación. Entonces, uno tiene que compararse solamente consigo mismo de hace unos meses. Y eso te va a ayudar mucho más al tema de la frustración, de saber gestionarla, de no creer cosas que realmente no son y hablarlas con tu manager. Vale, después cosas un poco, razones que pueden tener un poco más de sentido. Llevo varios ciclos asumiendo tareas de impacto transversal, arquitectura, alineación técnica y soporte de tus equipos. Esto básicamente sería copiado de la matriz que vos tenés de tu seniority que dijiste. Si vos ya estás haciendo cosas de otro nivel y vemos que están mantenidas en el tiempo y demás,
Y además aquí una cosa que me gusta mucho recalcar, que es, uy, ¿dónde está aquí? Esto porque quería usarlo solamente. Que están cubiertas de forma, que todavía no están descubiertas de forma estructural. Eso lo que está diciendo aquí es, vale, no solamente yo ya estoy en ese nivel, sino que estoy descubriendo y estoy viendo que hay una oportunidad. Porque para que haya una promoción, no solamente tienes que tener las habilidades, sino también tiene que existir la posición. Es decir, cuando tú eres Software Engineer 1 y vas a pasar a Senior Software Engineer 2, pues como al final de esto suele ser una pirámide, pues tienes muchas más oportunidades de poder llegar ahí. Si yo quiero ser CTO, pues dos opciones. O el CTO se va de la empresa o lo mato, porque no hay más opciones. Es decir, yo si quiero llegar a ese puesto, pues algo tiene que pasar. Entonces, si vos sos capaz, además de demostrar y de decir que vos estás cumpliendo estas habilidades y además que has visto que esa estructura dentro de la empresa falta y que vos puedes aportar ahí, pues eso ya aporta muchísimo más y son razones que tienen mucho más peso. Después hace tiempo que trabajo con autonomía, aportando criterios en decisiones clave, contribuyendo al crecimiento y alineación del equipo. Son comportamientos esperados en un perfil senior que hoy ya sostengo de forma consistente. Lo mismo. Estás dando las razones que estás poniendo de forma consistente, estás diciendo cuál es el perfil al cual querés acceder. Ya después, pues por temas de dinero se podrá, no se podrá, por temas de estructura se podrá, no se podrá. Pero las razones tienen todo el sentido. O lo típico, de ya no trabajo solo para mi equipo, estoy también generando impacto en otros equipos y esto responde a una necesidad real de escalabilidad, típica del próximo nivel. Esto también es súper importante, trabajar con escalabilidad, ya sea a nivel de código, a nivel de personas, a nivel de equipos o lo que sea. Eso siempre son cositas que quedan bien porque realmente generan impacto dentro de las empresas. Entonces aquí, ya con la tercera pregunta de cómo funciona mi empresa, ya con todo lo que hablamos, podemos tener un poco de idea, podemos saber por dónde podemos empezar a buscar eso de cómo funciona mi empresa. Y entonces yo aquí les conté pues 3 pequeñas historias o momentos de mi carrera que me hicieron crearme estas 3 preguntas de qué es lo que yo creo que necesitamos respondernos para poder trabajar y construir en una promoción. Yo sé que si ustedes responden las preguntas y toman acciones con respecto a estas preguntas, pues no puedo asegurar que tengan éxito y que tengan esa promoción, porque eso obviamente no depende de mí y las cosas que no dependen de mí, pues me tengo que preocupar. Pero estoy seguro que sí, que lo que van a poder hacer es crecer y ser un poquito mejor personas ustedes y haber hecho un poquito mejor a todas las personas que les rodean. Así que nada, simplemente quería compartir estas historias y que me cuenten ustedes qué opinan. Muchas gracias. Ahora viene la chicha. Ahora vamos a charlar y vamos a preguntar y vamos a debatir y vamos a hacernos challenge. Pues todas las que hagan falta. Vas hablando, o sea, yo te hubiese ido interrumpiendo. Bueno, entre las 28.000 preguntas que tengo. ¿Ya? Vale. Una de ellas decías que sobre el feedback. Y claro, el problema del feedback es que depende de que alguien te lo pueda dar o te lo quiera dar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando trabajas en una empresa y la empresa no tiene la estructura, las herramientas, o tú estás trabajando con un manager que no te quiere dar feedback? Porque básicamente tus aspiraciones de poder, por ejemplo, aspirar a hacer proyectos mayores, a tener mayor responsabilidad. Cuando has dicho antes que tú quieres representar al equipo en sitios donde no está representado, tú como le dices al manager, oye, es que yo quiero hacer esta tarea porque el equipo no está bien representado y necesito feedback para poder escalar. O sea, ¿eso cómo se gestiona todo eso? Hablando, como siempre decir. Normalmente hay empresas que sí que tienen estructura. Normalmente en las empresas grandes suele haber ciclos de performance y ciclos de feedback. Por ejemplo, en nuestra empresa tenemos ahora mismo 4 ciclos de feedback, en los cuales 2 son lo que llamamos 360, es decir, que todo el mundo se pide feedback y se da feedback a casi todos. Normalmente tenés a 2 o 3 personas de tu equipo, otras 2 o 3 personas con las cuales hayas trabajado fuera del equipo y alguna persona, un manager, un principal o lo que sea. Y después tenés las normales, que son como las de 90 grados, que es entre vos y tu manager. Eso ya es formal.
Eso es formal, solemos seguir incluso una estructura de cómo tenemos que dar el feedback. Al final no sé si conocéis el SBI, que es el Situation, Behavior and Impact, todo el feedback que damos lo tenemos que dar desde ese punto de vista para intentar que sea lo más objetivo posible, que sabemos que no son 100% objetivos, pero tenemos una forma de hacerlo. Entonces, esas empresas, pues tu manager, si no te lo quiere dar, está obligado a dártelo porque tiene que ir y según la herramienta que utilice, le llegará un mail y te quedan 3 días para escribirle el mail de Carmen, te quedan 2 días, te queda 1 día o nada. 6 meses después ese feedback nos llega. Pues ahí ya tendrás que escalar a recursos humanos. Si es algo que está dentro de lo que se espera y no lo hace, pues recursos humanos ahí es tu amigo. Si no es una empresa que tenga estructura, pues al final hay que pedirlo. Es decir, si tu manager no puede dártelo, volvemos a lo de antes. Hay cosas que, bueno, puedes controlar y no puedes controlar. Entonces, si tu manager no te da feedback, pues pedirle feedback a otra persona. Pedirle feedback a tus compañeros, pedirle feedback a gente de otro equipo, pedirle feedback al manager de tu manager, que puedes pedir feedback y te diga, vale, yo sé que tendrás menos visibilidad de lo que yo hago, pero me gustaría seguir creciendo. He intentado hablar con mi manager, no hemos llegado a un feedback que yo pueda aceptar y vamos a seguir trabajando. ¿Me puedes ayudar un poquito con esto? Y te lo ayudará. Al final, el feedback hay que pedirlo. Sí, muchas veces, y hay que saber pedirlo. Al final, esto que aquí no lo hablo, pero sí que a la hora de pedir feedback tiene que ser estructurado. Es decir, muchas veces uno cuando no hay un proceso de feedback suele ser, Bea, quiero que me digas qué tal me he visto, quiero que me des feedback de los últimos 6 meses. Vale, eso, bueno, incluso eso más o menos está bien, pero quiero que me des feedback. Ahí estamos teniendo el error de que el feedback va a ser muy vago. Porque, claro, no has pedido nada. Lo ideal sería, vale, quiero que me des el feedback de cómo he trabajado en este proyecto en los últimos 3 meses. O quiero que me des feedback de cómo es mi calidad técnica en no sé cuánto tiempo. Son preguntas mucho más acotadas de lo que vos quieras saber, de lo que vos creas que necesitas mejorar y vas a tener mejor resultado. Pero la cosa es preguntar siempre. Si no te lo da alguien, pues bueno, puedes meterte en su cabeza o obligarle a hacer cosas. Pues hacer lo que esté en tu mano para poder conseguir eso. Muchas gracias. Vaya. Bueno, no sé, yo me pregunto cómo podemos identificar los valores de las empresas a las que queremos aplicar. Es decir, desde fuera no siempre es tan sencillo poder identificar qué valores tiene la empresa y cómo puedes tú aprender a saber conectar con esos valores, ¿no? Yo creo que la mayoría de empresas que yo conozco lo tienen en la web. Sí, normalmente siempre está en la web. Es más, Next Digital lo tenía en la web. Yo sabía que uno de los valores que tiene Next Digital es el compartir conocimiento porque hace unos días me metí en la web y dije, ¿cuáles son los valores de Next Digital? Y hablaba de compartir conocimiento, hablaba de la diversidad, de la inclusión y hablaba de un montón de otros valores que son fáciles. Que además, yo es una recomendación que siempre hago cuando vayáis a una entrevista, mirar los valores de la empresa. Porque de una forma u otra te lo van a preguntar. Normalmente nadie te va a decir directamente cuáles son los valores de la empresa, pero sí que te van a hacer alguna pregunta que tu respuesta demuestre cómo es tu actitud respecto a ese valor. Es en plan, te van a preguntar, vale, cuando viste un problema la última vez, ¿cómo hiciste para que se solucionara? Y tal vez vos vas a decir, no, hablé con mi manager para que lo moviera, o lo cogí yo, o no sé qué, no sé cuánto, y ahí estás demostrando un poco cuál es tu valor, ¿no? O cómo estás de alineado con respecto a los valores que ellos tienen. Normalmente están en la web, y si no, en cualquier lugar, vos escribís a cualquier persona y le preguntás. ¿Sí? Casi siempre están por ahí. Pero si vos le preguntás, incluso en una entrevista, si vos le decís, mira, que me interesa conocer, estoy interesado en el proceso de selección, pero también me gustaría conocer un poco los valores de la empresa, ¿me los podrías pasar? Y creo que esa persona va a estar más que encantadísima, porque creo que es una pregunta que nunca se suele hacer. Gracias. Nada. Hola, te quería preguntar, suponte que tú has tenido tu feedback y sabes que vas mejor, que vas peor, que puede ser técnico, ¿no? Tienes tu carta del FIFA con tus valores y buscas áreas en las que mejorar. ¿Cómo decides tú si te centras en mejorar en lo que vas peor como para igualar todo o mejorar en lo que vas mejor para destacar en ciertas áreas? Vale. Ahí yo creo que no es tanto, es decir, cuando uno tiene la carta del FIFA no tiene que completarla al 100% para poder ir al siguiente nivel. Lo que tenemos que centrarnos siempre es en el impacto. Y es, vale, si yo voy al siguiente nivel, ¿cuáles son las habilidades? Que incluso eso puede ser muy dinámico. ¿Cuáles son las habilidades que yo necesito para poder impactar? Y dependerá
de tus habilidades, de tus preferencias, porque obviamente no puedes ser un 10 en todo, tal vez la comunicación se te da mal, pero eso es excelente a nivel de ambigüedad o de complejidad técnica. Pero tenés que ponerte a pensar en, vale, la empresa, ¿qué necesita? ¿Cómo puedo impactar yo? ¿Qué números pueden mover? ¿Qué habilidades que yo mejore van a mover más números? Y eso no es algo estático, no es algo que digas, vale, siempre va a ser la comunicación o siempre va a ser la complejidad técnica, porque dependerá del equipo en el que estés o en el equipo que vayas a querer estar. Porque normalmente en los equipos hay una cosa que siempre se ha hablado mucho tiempo, se habló de esto de culture fit, ¿no? De yo quiero ser culture fit dentro de una empresa, quiero ser culture fit dentro de un equipo, pero ahora un poco lo que yo creo que tiene un poco más de sentido es lo de culture add. No quiero alguien que encaje en mi equipo, sino quiero alguien que añada cosas a mi equipo. Y entonces si vos de repente vas y para promocionar necesitas cambiarte de equipo, que eso pasa mucho, eso también en las empresas que son un poco grandes, muchas veces para poder crecer lo que tienes que hacer es irte a otro equipo y buscar estas necesidades. Es decir, vale, yo ahora quiero ser principal de un pilar y lo que me estoy dando cuenta es que en mi pilar hay 4 principals y en otro pilar hay 1. Pues tal vez lo que tengo que hacer es trabajar para irme a ese pilar. Y entonces tengo que empezar a mirar, vale, ¿qué hace falta en ese pilar? En ese pilar pues se trabaja mucho, yo qué sé, mobile y no hay un principal de mobile, pues voy a centrarme también en la parte técnica de mobile para poder ir a ese sitio. Al final lo que tienes que hacer es intentar, y estos recursos humanos te ayudan un montón siempre, intentar hablar de qué se necesita en cada equipo. Nosotros en nuestra empresa, incluso para las entrevistas, la gente de recursos humanos busca ese tipo de perfil. Ellos conocen a todos los equipos y dicen, mira, este es un equipo que es muy introvertido, es muy bueno técnicamente y lo que queremos es, de todos los perfiles que vamos a contratar, pues para este equipo va a haber alguien que tenga un poco de salsa, que tenga un poco de vida, porque es lo que le falta. Y si queremos tener un equipo que sea, como hablaba de Next Digital, que sea inclusivo, diverso, pues necesitas tener un montón de diversidad. Entonces yo creo que tenés que pensar cómo vas a generar impacto y qué se necesita donde vayas a estar. Muchas gracias, sí tiene sentido. Nada. Las preguntitas aquí. Y ahora también aceptamos opiniones, que estamos en una hora que ya las opiniones encajan. Simplemente tener la reflexión de... Me gusta. Has presentado procesos y sistemas en que son friendly para estos tipos de empleados. Pero también hay empresas que no son friendly para esto. Cual. ¿Vale? Entonces huid de esas empresas. ¿Vale? Exacto. Que hay veces que te puedes frustrar mucho intentar cambiar la organización y que se acomode a este tipo de dinámicas y que a lo mejor no es el sitio. Exacto. Y tampoco significa que ese sitio sea malo. Es decir, todos tenemos en nuestra carrera distintos momentos. Y todo el mundo eso que habla mal de las consultoras, ¿no? Que decimos, joder, las consultoras son unas cárnicas y lo que intentan siempre es que estés trabajando 70 horas. Y es verdad, lo intentan. Y hay veces que eso te puede venir. Es decir, no digo que es algo que recomiende, pero yo creo que he aprendido un montón. Yo he trabajado en consultora, he estado esto de que tenés que quedarte sí o sí en el cliente hasta las 7 de la tarde y desde las 6:15 hasta las 7 estaba mirando el marca, porque yo me quería ir a casa, yo no tenía más curro que hacer, pero como había que quedarse hasta las 7, te quedas hasta las 7. No es una empresa en la cual yo quiera crecer, no es una empresa que yo diga, joder, esta es una empresa en la que yo quiero evolucionar y pasar de roles y no sé qué, no sé cuánto, pero a mí me ayudó un montón a entender cómo trabajaban las empresas, a cómo trabajar en muchos proyectos a la vez, de cómo cambiar de un sitio a otro. Eso a mí me sirvió. Que después, cuando te das cuenta y empezás a trabajar en algo más de producto, un poco más cuidado y demás, te das cuenta y dices, vale, había algo mejor en la vida esto y no hace falta que seamos esclavos. Pero tampoco hay que demonizarlos. A mí, como reflexión de lo que has dicho, lo que me viene a mí mucho a la mente, lo que le digo a mucha gente, es los 6 meses de prueba que te da la empresa, que te puedes pedir a los 6 meses, es de 2 caminos, es bidireccional. Sí. O sea, yo estoy a prueba y la empresa esos 6 meses está a prueba. Si en esos 6 meses no ha pasado mi prueba, yo echo a volar. Exacto. Es que no me gusta perder el tiempo ni que lo pierda otro. Entonces, si no vas a cambiarlo, exacto. Y normalmente en una consultora tan grande no lo vas a poder cambiar. Y toda la razón del mundo. También es importante saber que le va a doler a la empresa y también es una forma de enseñarle, porque contratar a una persona es muy caro. Sí, porque para contratar que una persona entre en esa empresa han habido 20.000 entrevistas, les ha costado un montón de pasta, han hecho una apuesta y si a los 6 meses se van, están perdiendo dinero. Entonces también es una forma de enseñarles de que esto no es lo que ellos quieran.
Más preguntas. Vos tienes 70.000. Sí. 2. A colación con lo que han dicho los compañeros, simplemente que me ha venido que es mucho más fácil cambiar de jefe que cambiar a tu jefe. Sí. Entonces, si estás en un sitio donde no estás valorado o donde, pues como ha dicho el compañero, realmente cuando estás en periodo de prueba, tú no es solamente el que estás a prueba, también es la empresa. Exacto. Donde se tiene que alinear no solamente con tus necesidades, sino también con tus valores. Y también muchas veces tienes que poner en una balanza si te compensa aguantar, estar ahí a cambio de aprendizaje o lo que sea. Sí, o comer. Es que hay veces que también nos centramos mucho en los valores de yo voy a trabajar en una empresa, pero hay muchas veces, y ahora pues está el mercado un poquito reflotando, pero hasta hace 4 meses conseguir ofertas, antes que nos llegaban 20.000 por LinkedIn, a mí me dejaron de llegar. Y tal vez pasaban semanas y no tenía ni una sola oferta. Y digo, yo porque estoy a gusto aquí, pero si quisiera buscar estaría con el culito ahí fruncidito. Y muchas veces hay que comer. Yo tengo 2 hijas, una en camino, otra en camino, así que muchas gracias. Así que, es decir, yo no sé si tal vez alegremente me cambiaría, sí, porque sí, diría, no, mis valores por delante de todo. No, mis valores, el pan de mis hijas está por delante a veces de mis valores seguramente y demás. Pero bueno, depende del momento de cada vida, de la vida de cada uno. Yo una reflexión que es que me encanta este tema y Okay. Esto tiene que ser redondo, ¿sí? Y hoy me has pillado parlanchina, así que luego continuamos, pero... Como sillas redondas. Sí, sillas redondas. En España yo creo que tenemos la cultura, no lo sé, porque yo solamente, o sea, no he rotado tanto de empresas, de que cómo tú te vas a plantear aspirar, en plan... me merezco aspirar, me merezco crecer, me merezco tener mejores condiciones. Y eso he conocido gente, o bastante gente, que no es capaz de ver sus méritos, que no es capaz de ver sus logros, que no es capaz de ver su valor y decir, me conformo con esto porque quizá no me merezco crecer. He conocido gente, esto es reflexionando, sí, es que sí. Ya te digo, conocí a una persona que yo estaba en un momento de expansión, estaba como súper enchufada, en plan, pues he hecho esto y no sé cuántos. Y me dijo, pero está mal que hables bien de ti. Yo, ¿qué me estás contando? Esa persona evidentemente ya no está en mi vida. Y no se veía bien que alguien pudiese valorar y poner en valor los méritos que uno estaba haciendo. Y hace poco, yo ahora que últimamente voy a charlas, por lo que sea, ya me conocéis, fui a una de Google y me pareció muy interesante que me planteasen en una charla un concepto que se llama I am remarkable, que lo que está intentando es empoderar a las personas para que sean conscientes de su valor, de sus logros y que no le dé vergüenza compartirlo con sus compañeros, con su familia, consigo mismo, y decir, pues he hecho esto, he hecho estos logros y evidentemente es que lo decían en inglés, pero it's not about bragging if it's based on facts, que es como, no voy a exagerar lo que yo estoy consiguiendo, simplemente he conseguido esto y esto y esto, estos son los datos. Entonces, a la hora de querer mejorar las condiciones, yo diría que siempre id con datos. En plan, ¿qué es lo que yo en el último año? Pues he hecho estos proyectos, he multiplicado esta productividad en X, Y, Z, he hecho 58 proyectos cuando se esperaba 30, he echado estas horas extra y luego he compartido estos proyectos, he dado estas charlas, y no es lo mismo ir con el brazo vacío que ir con los datos. Porque tú ya cuando vas con los datos das un carpetazo en la mesa y dices, este es mi valor, esta es mi propuesta de valor, esto es lo que puedo hacer. Entonces a mí me parece muy, muy interesante todo el tema de recoger datos, recoger feedback durante todo el año y luego ponerlo bonito y decir, quiero aspirar y quiero crecer eso es una muy con buena, esto. Muy buena práctica. Incluso hay otra charla que doy que está un poco más orientada a un ingeniero y demás, se llama de programador consciente, y una de las cosas que hablo es eso, es de vos todo el tiempo tenés que estar haciendo un diario de bitácora de lo que vos haces. Primero porque muchas veces somos muy malos a la hora de reconocer las cosas que hacemos bien y se nos olvidan. Yo me acuerdo de haber hecho un proyecto que yo puse una semilla que nadie había planteado, encontré un problema, no sé qué, no sé cuánto, y se quedó ahí.
Y de repente pasaron los meses y eso había generado varios millones de beneficios. Y si no fuera porque alguien me lo recordó, eso se hubiera quedado ahí y yo no lo hubiera puesto en mi performance. Nosotros tenemos todo a final de año, nosotros tenemos que poner cuáles han sido nuestros big rocks que hemos hecho, los proyectos, cómo hemos impactado, tanto en resultados como en behavior y demás. Y una de las cosas que yo suelo hacer es, yo todos los días, después de trabajar, hoy no lo he hecho, lo haré mañana por la mañana, pero lo que hago es, vale, ¿qué he hecho hoy? Y pongo todo lo que he hecho. Y al final de semana digo, vale, de todo esto que hice la semana voy a hacer un pequeño resumen de las cosas un poco más relevantes. Y al final de mes, un poco de resumen de todas las cosas que he hecho estas semanas. Y al final, cuando yo llega la hora de hacer mi performance, salen cosas que yo ni me acordaba que había hecho. Y digo, joder, pues yo había hecho esto, qué bueno que soy. Y mola. Y al final son cosas que después vos podés presentar y tenés datos. Y después sacás números y sacás cosas. Al final, cuando nosotros hacemos estas presentaciones, lo importante no es solamente contar lo que has hecho, sino cómo, lo que hablábamos antes, del impacto, cómo has movido la aguja. Yo me acuerdo que hice, un proyecto que hicimos era el de la Abandon Cart. Nosotros en Eventbrite lo que hacemos es, vendemos entradas, y si vos estás a punto de comprar una entrada, pero de repente dejas de comprar entrada, nosotros lo que hacemos es un proyectito que desde la aplicación le mandamos un ping a nuestros servidores diciendo, esta persona estuvo a punto de comprar y no compró. Y a las 3 horas, pum, te llega una notificación de, ¿sigues interesado en esto, en no sé qué, no sé cuánto? Vale, yo podría haber dicho, pues hice este proyecto, es un proyecto técnico que fue bastante complejo, de no sé qué, de no sé cuánto, porque había que alinear backend, frontend, Android, IO, bla, 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 bla. Pero no hubiera generado nada. Pero lo que hice fue, vale, vamos a sacar datos. Al cabo de los 6 meses, esto estaba generando alrededor de, no sé si era unos 70.000 euros por semana de mayor ventas. Esto lo calculás a nivel de anual, no me acuerdo cuánto era, pero pues he movido 300.000 euros. No es lo mismo decir, he hecho un proyecto técnico complejo, ha hecho un proyecto complejo técnico y encima hemos ganado 300.000 euros. A mí no me pagás 300.000 euros, por lo cual ya he sacado rentabilidad de mi trabajo. Y entonces al final, esas son cosas que son las que te ayudan a crearte esa promoción desde un punto de vista con datos. Paso el micrófono porque Sí. es que yo podría... Igual si quieres ahora podemos seguir charlando, pero ahí tienes una cosita ahí. Sí. Una curiosidad que me acaba de brillar a la mente. Yo nunca había visto lo del Go Big, Go Sí. Home. No te lo vas a creer. En el bar de la esquina, a la que venía para acá, lo tenían puesto así en un... Ostras. No lo he visto en mi vida, hoy, Pues, lo veo 2 veces. Pues eso es una señal. Eso son señales. Así que nada, yo creo que se van a enfriar las pizzas, así que... Ah, no, te vamos a decir. Reflexión, por ser contrapunto a todo esto, es también el derecho a no tener que salir constantemente de tu zona de confort. Exacto, sí, sí. ¿Vale? En Hablamos, plan de, eso no, voy a hay tener que promocionar. no hay una necesidad absoluta de estar ahí todo el día intentando mejorar y promocionar, sino que te puedes permitir el lujo, de, si no lo necesitas, de hacer tu trabajo normal. Igual, a mí sí me gusta recalcar que no es obligatorio promocionar, pero sí mejorar. Es decir, no hace falta que de repente salgas de tu zona de confort y demás, pero sí que me parece interesante que todo lo que hagas intentes hacerlo cada vez de forma más eficiente, de cada vez de forma un poco mejor, pero por crecimiento personal. Si no, también yo me aburriría un montón si tengo que hacer siempre algo de la misma forma y demás, por mucho que yo eche mis horas y después me vaya, pero sí que ir mejorando un poquito sí que me pica. Yo incluiría en la charla el principio de Peter. Ah, Creo que le viene muy al caso al final. sí, eso, el principio. verdad. Ahí lo dejo. Explícalo, se lo decía explicarlo. Ah, iba a preguntar cuál era el principio de Peter. Es que uno... Más o menos es como que uno asciende en la jerarquía hasta alcanzar el máximo nivel de tu incompetencia. O sea, tú eres muy bueno, te ascienden. Ya no eres tan bueno, te ascienden. Y llega un momento por cojo. ¿Se puede decir cojo? Sí. Por pelotas. O sea, impepinablemente va a llegar un momento en el que alcanzas tu máximo nivel de incompetencia. De ahí ya no pasas, no te van a ascender porque ya eres el inútil y tampoco te van a bajar porque estás en el punto justo para eso. No te van a volver a decir, no, pues te vamos a volver a poner abajo porque tú eras muy bueno aquí abajo, sino te van a mantener ahí y tú vas a ser el inútil perfecto. Y que las empresas siguen funcionando porque normalmente suele haber más cantidad de gente que todavía no ha llegado a su mayor nivel de incompetencia. Por eso siguen funcionando las empresas, pero siempre llegas a un punto de ahí. Es decir, en otra charla que tengo que se llama El error de hacerte manager,
es donde hablamos justo del principio de Peter, y al final lo que muchas veces es que vas promocionando porque te van diciendo que tienes que promocionar y vos nunca te has parado a pensar hacia dónde tenés que ir, y llega un momento que sos manager, no te gustan las personas, no tenés conocimiento de manager, pero como querías progresar y progresar era ser manager, pues te tocó estar ahí. Yo, y decís, bueno, en pues una nada. casualidad de la vida, de estas de carambolas de la vida, en la que yo iba haciendo, estoy hablando de hace 25 años, 20, 25 años, Los que tenés y ahora. que era la cosa de ir eso, y ahora quiero ser analista, para que vean de la época que estoy hablando, y ahora quiero ser jefe de proyecto, era lo siguiente que pedía, y la casualidad que fue leerme el libro del principio de Peter, y te juro, o sea, fue como si me hubieran dado con el libro en la cabeza, y cambié mi vida. Dije, no, ¿a dónde voy yo de jefe de proyecto? Es que voy a ser el Peter. Yo prefiero ser un puto programador, pero en serio es lo que soy. Yo creo que eso que cuentas sigue pasando, y eso yo creo que ya más por el promocionar donde no quieres promocionar, que eso es importante. Hay tipos de empresas que te invitan a eso, y si no tienes una visión más global de que hay otras empresas que valoran otras cosas y se... entras en la rueda de que es lo que tiene que ser. O sea, llega un momento que ya no es que sea jefe de proyecto, es que tienes que ser comercial, porque si no ya te has estancado y ahora ya entra. Y a lo mejor hay gente que no le gusta, o sea, que directamente. Entonces, es verdad que hay empresas que siguen siendo así, cada vez, o sea, y muchas todavía. Es verdad que hay otras muchas que no son así, y a la gente que le gusta crecer en la parte técnica, lo que tienen que ver es que hay esa parte, o sea, hay otras empresas que te van a dejar crecer en esa parte. Y luego mucha gente que se empeña en que tiene que crecer en una única empresa, y a lo mejor lo que tienes que hacer es cambiar de empresa para poder crecer. Porque muchas veces en tu propia empresa es más difícil dar un salto muy grande. O sea, a lo mejor todo lo que has aprendido te lo pueden valorar más cuando ya llevas un tiempo, aunque luego vuelvas otra vez a la misma, pero desgraciadamente es así. O sea, que al final... Y además te pasa muchas veces que de repente hay un rol abierto y vos haces entrevistas para ese rol y decís, pero si es que aquí no están pidiendo todas las cosas que después van a pedir a otra persona para que crezca en ese rol. También porque en una entrevista no puedes valorar todo eso dentro de la empresa así, y por eso muchas veces es más fácil decir, mira, me cambio y después vuelvo. Y muchas veces te vas como senior y volvés como principal. Sí, total. Es bueno. Así que sí. Pues a comer y a beber. A comer. Muchas gracias.